Saludos de nuevo aquí. Si escuchan el sonido quincállico, aunque no sé si se dice quincállico, así como suena la quincalla. Y al que no sepa de qué estoy hablando, tranquilos. Nosotros culturizamos siempre acerca de eso. Aquí estamos como el retorno de la carretera, de vuelta. Ahora sí, recibiendo justamente con nosotros en este break de los sábados la promesa que hicimos con nosotros el amigo. Lo primero que es el amigo, esa persona que saca tiempo de su tan corto tiempo para dedicarlo a nosotros, el ingeniero geólogo Osiris de León. Osiris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, saludos, amigo y hermano Andy García. Saludos a toda la gente que sigue el break de los sábados. Saludos a todo el Cibao. Siempre contento de tener la oportunidad de conversar contigo y tratar temas que sean de interés para la sociedad. Osiris, antes de agradecerte nuevamente y hacerlo al aire, como ya lo hice en Tras Bastidores, aclaro para algunas personas que me preguntaban, les decía, señores, Osiris de León es sin duda uno, no voy a decir el más para que mis amigos, conocidos y profesores que están también escuchando este programa no se sientan un poquito celosos. Mi cariño sigue siendo para ustedes, chicos que están hoy siguiéndonos, pero eres el asesor científico del Poder Ejecutivo en Así es, geología y sismicidad. así es, Además de eso, también eres miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. es Antes correcto. inclusive, Osiris, de entrar en el tema para el cual me comuniqué contigo, tengo la obligación de algunos de mis estudiantes de la universidad, me dijeron, no, pero explíqueme eso, porque yo quisiera formar parte también de esa academia de ciencias. Algunos estudiantes muy acuiciosos que de vez en cuando quieren saber. ¿Existe una academia de ciencias en la República Dominicana? ¿Y cómo funciona, Osiris? Sí, existe una Academia de Ciencias desde el año 1974 y esa academia agrupa a lo mejor del conocimiento científico de la República Dominicana, los científicos más destacados que ha tenido el país, de Santo Domingo, de Santiago, han formado parte. Tú tienes ahí a Santiago, en Santiago, el profesor Di Nápoles Sotobello, es miembro de la Academia de Ciencias. Tú tenías ahí al padre José Luis Alemán, gran economista, era miembro de la Academia de Ciencias. El profesor Eugenio Jesús Marcano, el mejor botánico del país, era miembro de la Academia de Ciencias. El doctor José Joaquín Puello, brillante neurocirujano, es miembro de la Academia de Ciencias. El doctor José Siguier Ruiz, neurólogo importante, conocido, es miembro de la Academia de Ciencias. Yo estoy ahí dentro de esa Academia de Ciencias. Quiere decir que la academia anualmente ingresa 3, 4 figuras de las más destacadas en las ciencias que han publicado libros sobre ciencias naturales, sobre física, sobre matemática, sobre ciencias sociales, y trata siempre de poner ese talento y ese conocimiento al servicio de la sociedad dominicana. Muy bien, y la pregunta de oro que algunos de los muchachos me hicieron, ¿yo puedo pertenecer a esa Academia de Ciencias? Y fíjate que lo que prometimos hoy, que íbamos a conversar contigo, ha quedado en segundo lugar, porque la mayoría de seguidores de este programa son esos muchachos jóvenes que tienen un nivel de conocimiento y que quieren pertenecer a una sociedad más preparada. ¿Cómo podrían esos estudiantes de hoy, mañana, que sean profesionales, pertenecer a la Academia de Ciencias? Sencillo, destacándose en su profesión, publicando libros, artículos, revistas, papers que tengan valor científico. Digamos, por ejemplo, en mi caso, para que lo usemos de referencia, como yo llegué a la Academia de Ciencias, pues yo había escrito libros sobre geología, sobre hidrogeología, había descollado en el área de las geociencias, entonces la Academia de Ciencias me invitó a formar parte de ello. Es un procedimiento mediante el cual la Comisión de Nuevos Ingresos evalúa cada año quién ha sido el médico más brillante, o el ingeniero más brillante, o el economista más brillante, o el matemático más brillante, o el físico más brillante de ese año. Entonces se le ingresa como
candidato a miembro. Y durante ese año se sigue evaluando si el aporte científico que esa persona ha hecho al país le hace acreedor de una membresía de la Academia de Ciencias. Si cumplido ese año, el comité de nuevo entiende que la persona tiene méritos suficientes para pertenecer a esa comunidad científica, entonces ya se le ingresa como miembro formal, como miembro de número, en un acto protocolar, una investidura, con un discurso a cargo de ese nuevo miembro, donde ese nuevo miembro desarrolla un tema científico vinculado a su disciplina, a su preparación, a su formación, a su capacidad. Y entonces los demás miembros están presentes, escuchan eso, y desde ese momento esa persona ya es miembro formal, miembro de número, con su distintivo que le acredita en todo escenario como miembro regular de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Hay muchos que creen que es un beneficio y es todo lo contrario, es hacer un aporte a la ciencia en el país. Es así. Un compromiso, porque cuando tú eres miembro de la Academia de Ciencias, tienes que estar presto para que en cualquier momento que la Academia te convoque por un problema nacional o internacional y que se pida una opinión de la Academia de Ciencias, la Academia determina quiénes de sus miembros son los expertos en ese tema y entonces emite. Te voy a poner un ejemplo. Recientemente llegó una solicitud del gobierno de Sri Lanka, que lo hizo a través de la IANAS, que es la Red Interamericana de Academias de Ciencias, pidiendo recomendaciones de expertos en el área de planificación y desarrollo de proyectos habitacionales en zonas con población de escasos recursos, para planificar un desarrollo urbano adecuado para gente de escasos recursos. Entonces se estaban consultando las diferentes academias de ciencias del continente americano para que cada academia sugiriera el nombre de un experto. Ese experto no va a ganar un dinero por formar parte de ese comité. Él lo que va a hacer es trabajar con ese comité, poniendo el conocimiento al servicio del comité para ayudar al gobierno de Sri Lanka a desarrollar programas de urbanismo de bajo costo, pero de alta calidad, de alta eficiencia, de buena respuesta sísmica, de buena respuesta ante cargas de vientos de huracanes. Y para eso entonces se ha estado consultando a expertos de todo el continente americano que formen parte de esas academias de ciencia. Te puedo decir también que existe lo que se llama el Grupo del Agua. Y entonces cada academia de ciencias designa a un representante que va cada año a la reunión anual donde se discute el problema del agua en todo el continente americano. Y al final se publica un libro con la realidad del agua en cada país. Durante 8 años a mí me tocó ser el punto focal del agua de la Academia de Ciencias de la República Dominicana dentro de la red interamericana de academias de ciencias. Entonces yo tenía que ir cada año a una reunión distinta en Estados Unidos, en México, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Perú, donde fuera el país escogido, el año determinado, y entonces ahí todos discutíamos durante una semana los problemas actualizados del agua, salíamos con conclusiones, esas conclusiones luego son recogidas en un resumen y son enviadas a cada gobierno de cada país, pero además la IANAS lo recoge en un libro y ese libro llega a las mesas de los tomadores de decisiones a fin de contribuir a corregir muchos de los problemas ambientales que tenemos en el sector agua y muchas de las deficiencias que tenemos en el suministro de agua. No es simplemente ser miembro de una academia de ciencias, es un compromiso de trabajar utilizando el conocimiento científico en nombre de la academia, en nombre del país, para ayudar a trazar políticas públicas a nivel internacional respecto a un tema determinado. Entonces, así hay varios grupos de trabajo en varias áreas donde esas academias de ciencia reúnen lo mejor del conocimiento científico para ayudar a trazar muchas de esas políticas públicas que a veces la comunidad no se entera que todo eso fueron aportes de las academias de ciencia. Por eso se empeñan en que la gente que llega allí y pueda ingresar
de manera formal, sea gente de muy alto nivel, porque cuando tenga que ir a un foro internacional a representar a la Academia de Ciencias, los que están allí representan lo máximo del conocimiento científico en esa disciplina. Entonces, quien vaya representando al país también tiene que estar al mismo nivel de esa gente para poder debatir en igual dimensión los problemas que preocupan a la población. Hablando entonces justamente de esa situación y del problema del agua en nuestro país, una situación que se ha venido combatiendo insistentemente acerca de tener el recurso hidráulico necesario para que una población, entre comillas, maleducada en cuanto al consumo de agua, la consuma. Nos deja Isaías con unos 5.000 damnificados y con una situación en la que pasó, pero la cantidad de lluvia no fue tan alta como en otras ocasiones. ¿Y por qué dejó entonces al país en esta situación, Osiris? Mira, la cantidad de lluvia que cayó en Di fue tan alta o mayor que en otras ocasiones, solo que depende del lugar. En la región fronteriza, la cantidad de lluvia que cayó fue mínima. 5, 7, 8, 10 milímetros por cada metro cuadrado. Pero en Sabana de la Mar te cayeron en 24 horas 280 milímetros por cada metro cuadrado. En Atomayor se cayeron cerca de 270 milímetros por cada metro cuadrado. Igual pasó en Monteplata, igual pasó en Nagua, igual pasó en el Bajo Yuna, igual pasó en Cabrera. Quiere decir que cuando tú tomas la franja que va desde Punta Cana hasta Río San Juan, ese borde noreste, ahí fue donde se concentró el mayor campo nuboso. Y por eso, en las redes sociales y en los noticiarios de televisión, ayer y hoy, están los videos que te muestran el agua hasta el techo de muchas viviendas en Atomayor. Hasta el techo. El agua subió hasta el techo. Evidentemente, tú tienes al día de hoy ríos desbordados. Tú vas a la zona de Asua, la zona de Padre Las Casas, la zona de Peralta, la zona de Guayabal, y las comunidades no pueden comunicarse unas con otras porque los ríos están desbordados, están crecidos. Lo mismo pasa en la zona baja de San Francisco de Macorís, hacia Castillo, hacia Pimentel, hacia Hostos, hacia Villarriba, hacia Arenoso. Quiere decir que como este fenómeno pasó cerca de San Pedro de Macorís y su campo nuboso estaba del lado este, es decir, a la derecha, las lluvias se concentraron en el este y en el nordeste y no hacia el oeste. Si el campo nuboso de la tormenta tropical Isaías hubiera estado del lado oeste, ocurre al revés. En lugar de inundarse Atomayor, El Ceibo, Sabana de la Mar, Monte Plata, Sánchez, Nagua, Cabrera, se hubiese inundado Bonao, La Vega, Santiago, Moca, Licey, Navarrete, Villa González, Esperanza, etc. Todo depende de qué lado va el campo nuboso que va acompañando a un fenómeno meteorológico. Y en este caso estaba del lado este y del lado norte. Por eso, cuando Isaías estaba sobre la República Dominicana, específicamente sobre San Pedro de Macorís y sobre Monte Plata, en esa zona, todavía estaba cayendo lluvia torrencial en Puerto Rico. El fenómeno estaba aquí y te estaba generando inundaciones en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el campo nuboso cubría desde San Pedro de Macorís hasta Puerto Rico, cruzando el Canal de la Mona. Entonces, todo ese campo nuboso estuvo del lado derecho, estuvo del lado este y luego del lado norte. Si hubiese sido al revés y se pone del otro lado, ese campo nuboso hubiera llegado hasta la frontera, hubiera llegado hasta Haití, entonces nos hubiera inundado del lado oeste nuestro. Entonces, esas particularidades ocurren en cualquier fenómeno meteorológico. Por eso se estudia de qué lado va el campo nuboso y de ese campo nuboso, qué parte tiene la mayor cantidad de vapor de agua, que es lo que te produce la lluvia torrencial. Ese campo nuboso que tú lo ves en las imágenes de satélite de color rojo, de color naranja, de color ladrillo. Esa parte es la que tiene la mayor cantidad de vapor de agua
y es la que en función de la velocidad de desplazamiento te deja el volumen total de agua. Isaías tuvo la particularidad que desde el principio venía desplazándose a 35 kilómetros por hora, cuando normalmente un fenómeno de ese tipo viaja a 17, 18, 19, 20 kilómetros por hora. Por tanto, consumió la mitad del tiempo que normalmente consume pasando el territorio y pasó por una zona estrecha, la parte más estrecha de la República Dominicana, que es la parte de San Pedro hacia Puerto Plata. Si hubiese pasado por la parte de Santo Domingo a Puerto Plata o San Cristóbal a Puerto Plata y hubiese pasado a la mitad de la velocidad a la que pasó, entonces en lugar de cruzar en 10 horas, hubiera cruzado en 20 horas o en 24 horas y entonces te hubiese duplicado o triplicado la cantidad de lluvia que ha caído. Y entonces en este momento es muy posible que en muchos puentes tú no pudieras cruzar de un lado al otro por su excavación de los aproches. Cuando tú sumas la cantidad de agua que te ha caído en el noreste y la comparas con las tormentas Noel y Olga, que fueron las del 2007, los volúmenes son equivalentes en algunas áreas, lo que indica que, si bien es cierto que aquí en Santo Domingo llovió muy poco, que en San Cristóbal llovió muy poco, en el noreste llovió a cántaros, como dice el dominicano, cayó una lluvia torrencial y las comunidades se inundaron y por eso hay mucho daño. Fíjate tú que hay cerca de 380,000 abonados de las EDES, de EDE Este, de EDE Norte y de EDE Sur, que están sin servicio, porque falló el sistema eléctrico por la carga de viento que actuó sobre el cableado. Todo eso es atribuible al paso de la tormenta Isaías y es un daño directo. Y en la medida en que vayan al doble de velocidad y al pasar al doble de velocidad utilizó la mitad del tiempo que normalmente utiliza. Si hubiera ido más lento, hubiera duplicado o triplicado el tiempo. Entonces imagínate todo ese tiempo con toda esa lluvia descargando sobre ese territorio, hubiese sido realmente una catástrofe. Y también hay que agregar el hecho de que la cordillera septentrional también evita, por el efecto de retención, el movimiento o la apertura del campo nuboso. Pero hablando de campos nubosos, ¿qué esperaríamos entonces a continuación, Osiris, del comportamiento de este fenómeno rumbo a nuevamente tierra hacia ya la Florida? Mira, Andy, tú sabes que un fenómeno meteorológico se fortalece y se debilita dependiendo de la ruta por donde va. Se debilita en las zonas de aguas frías o en las zonas de tierra adentro. Cuando penetra un territorio insular o continental, al no recibir vapor de agua, pero estar descargando agua en forma de lluvia, se debilita. Pero cuando llega a mar de aguas calientes, recibe mucho vapor de agua y se fortalece. Por eso Isaías, tan pronto salió de la República Dominicana, por la zona de Puerto Plata, Luperón, La Isabela, encontró aguas más calientes en el Océano Atlántico. Recibió más vapor de agua y por eso apenas 2 horas después de haber salido de la República Dominicana, entra en la categoría de huracán y está en el momento actual casi en categoría 2. Ha pasado por la parte norte de Haití, por la parte norte de Cuba, ha pasado por la parte oeste de las Islas Turcas y Caicos, está pasando por la parte oeste de las Bahamas y durante el resto del día de hoy y durante el día de mañana va a estar pasando al este de la península de la Florida. Quiere decir que todas esas comunidades que están en la costa atlántica de la Florida, como Boca Ratón, como Hollywood, como la zona de Orlando, que aunque no está en la zona costera, pero está dentro del área de Disney, toda esa zona va a recibir mucho viento, va a recibir mucha lluvia y la zona de Jacksonville también. Toda esa franja que está en ese borde, todos esos pueblos, todas esas comunidades
van a estar recibiendo muchas cargas de viento y mucha lluvia, porque esa es la trayectoria que lleva. Una trayectoria que va lineal desde que venía en el Océano Atlántico abierto y que se desvió apenas un poquito cuando tocó la parte sur de la isla de Dominica, que está al sur de Guadalupe. Pero a partir de ahí siguió una trayectoria curva, pasando por República Dominicana, por Haití, por la parte norte de Cuba, hasta llegar al lugar donde está ahora y que va a continuar esa misma trayectoria, impulsado primero por el flujo de viento y segundo por una zona de relativa baja presión que ha estado encontrando en este trayecto. Una pregunta ya entrando un poquito más en ciencia, Osiris. Porque, y bueno, te voy a crear un escenario de 3 preguntas, si tú dirás, pero ¿cómo? Si 3 preguntas te voy a crear, porque en mi ignorancia, yo pienso personalmente que debió ser más débil la temporada ciclónica por el hecho de la constante ocurrencia del fenómeno del polvo del Sahara. Ese corredor de toda la parte tropical que en buen dominicano se nubla, que no es una nublazón, es simplemente el efecto de el cortar el paso del sol del polvo del Sahara en toda la zona por donde justamente en esas aguas calientes se crea ese baile y ese juego de aire frío y aire caliente para generar estos fenómenos. ¿No se supone que ahora esta temporada ciclónica debió ser o debería ser más débil por el hecho de que ha estado más tiempo fría esa zona por donde se supone que la confluencia de aire frío y caliente tanto del norte como de la parte del Ecuador debería entonces haber menos efectos meteorológicos? Sí, pero que estamos combinando 2 escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? El que tú describes con mucha precisión, el polvo del Sahara. Cuando tú tienes mucho polvo del Sahara, tienes baja temperatura porque el polvo está bloqueando parte importante de la radiación solar porque se está retirando. Así como cuando está muy nublado, el sol no te pica, así cuando hay mucho polvo del Sahara, el sol no te pica, porque el polvo lo está bloqueando, igual que cuando hay nubes muy cargadas de vapor de agua, que tú la ves negra, pero no es negra, tú la ves gris, pero no es gris. Lo que pasa es que tú la ves de color gris o de color negro porque la luz no puede atravesar, porque la nube se puso muy gruesa por la cantidad de vapor de agua y el color negro no es más que una ausencia de luz, porque no es un color realmente. Es simplemente que absorbe todas las longitudes de ondas del espectro luminoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese polvo del Sahara, si bien es cierto que te recoge la humedad del aire, te produce resequedad, no te deja mucho vapor de agua para que el fenómeno meteorológico se fortalezca. Y por eso, cuando Dorian el año pasado pasó, no encontró problema y se fortaleció. Sin embargo, ahora Isaías encuentra el polvo, no puede desarrollarse bien y se queda hasta llegar a Puerto Rico como depresión tropical y después que cruza Puerto Rico, y lo habíamos adelantado en varias exposiciones en la Z101, que al pasar por el sur de Puerto Rico se iba a fortalecer porque había un pequeño cuerpo de agua caliente que le iba a aportar el poco de vapor de agua que le faltaba para subir a la categoría de tormenta. Era muy poquito lo que le faltaba para llegar a tormenta y lo logró. Ahora bien, al salir de aquí, ya no encuentra la cantidad de polvo del Sahara que estaba en el Caribe, porque este polvo del Sahara se ha concentrado mayormente en el Caribe. Esta tormenta Isaías tuvo que abrirse paso en medio de una nube de polvo del Sahara que tenía más de 1.000 kilómetros de ancho y más de 4.000 kilómetros de longitud. Y a la fuerza se abrió paso y por eso se queda primero como depresión tropical hasta llegar a Puerto Rico y luego como tormenta tropical a llegar a República Dominicana. Y cuando sale de República Dominicana, donde ya no hay polvo del Sahara y donde hay aguas más calientes, es que se convierte en huracán categoría 1. Si no hubiésemos tenido polvo del Sahara en el Caribe en el momento en que llegó Isaías, hubiese pasado como pasó el año pasado con Dorian, que cuando cruzó por allá se fortaleció y llegó a las Bahamas como huracán categoría 5. Pudo perfectamente Isaías haber llegado aquí como huracán categoría 2 o huracán categoría 3 si no hubiese encontrado el polvo del Sahara.
porque desde que venía en el mar Atlántico abierto se hubiera fortalecido. Pero tenía la limitante, primero, del viento cortante y segundo, del polvo del Sahara. Si el aire hubiera estado limpio de polvo del Sahara, antes de entrar al arco de las Antillas Menores, ya hubiera sido huracán categoría 1. En ese trayecto hacia Puerto Rico hubiera subido a huracán categoría 2. Y desde Puerto Rico a República Dominicana hubiera subido a huracán categoría 3 o categoría 4. Entonces hubiera provocado un desastre mayor. El polvo del Sahara, aunque la gente no lo esté ponderando así, ha sido una salvación en términos meteorológicos, porque si no hubiera estado ahí esa densa nube, y la mostré en varios de mis tweets, y está disponible, el que quiera seguir mi cuenta, o @OsirisD sin E, León, ahí coloqué varias imágenes donde se veía cómo la tormenta Isaías había tenido que abrirse paso en medio de una densa nube de polvo del Sahara que te cubría desde Venezuela hasta la República Dominicana y desde Haití y Cuba hasta llegar a África, porque viene desde el desierto del Sahara y todo eso estaba cubierto de polvo. Quiere decir que en esta ocasión, circunstancialmente y afortunadamente, el polvo del Sahara, que tanto lo hemos criticado todos juntos, terminó siendo una bendición, porque de lo contrario, en lugar de haber pasado una tormenta por República Dominicana, hubiera pasado un huracán categoría 3 o 4, porque más de la mitad del vapor de agua lo hubiera adquirido fácilmente y en corto tiempo, cruzando por el mar Caribe, si no hubiera estado ahí el polvo del Sahara, que hace el papel de recoger la humedad, porque al ser partículas finas de sílice, la humedad se le adhiere, entonces no queda mucho vapor de agua suelto en el aire para formar muchas gotitas de agua que se sumen al campo nuboso del fenómeno meteorológico y que le den amplitud al campo nuboso, mayor cantidad de agua para lluvia en ese campo nuboso y al mismo tiempo mayor velocidad de rotación para producir mayores daños sobre la población. Es cierto, Osiris, y esto ni siquiera tiene que ver con para lo que te llamamos en el día de hoy, que el sílice, como muchos entienden, es fertilizante y que es apropiado para, sobre todo, el Amazonas, donde esa cantidad de partículas de sílice se van aglomerando, van cayendo a través de la lluvia que se produce en los grandes bosques húmedos del Amazonas. ¿Es cierto que es apropiado y que es fertilizante? Eso es una pregunta corta que ni siquiera tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora. La sílice es el dióxido de silicio. Es una molécula que tiene un átomo de sílice y 2 átomos de oxígeno. Y es la misma sílice que se utiliza para producir la copa con la cual tú te tomas un poco de agua, que produce el cristal de tu auto o del espejo que tú tienes en tu casa. Ahora, en micropartículas tamaño PM10, que quiere decir micropartículas de 10 micrones, contribuye con la formación de suelo, sobre todo en zonas donde no hay mucha cobertura de suelo y que hay humedad. Entonces, cuando tú vas aumentando la cantidad de suelo en un área, sobre todo en una franja tropical como la nuestra, tú y yo estamos en el trópico de Cáncer, que es el trópico que está al norte del Ecuador, y llueve torrencialmente todos los años, salvo cuando hay sequía muy larga, porque los vientos alisios que vienen del noreste hacia el suroeste nos traen mucho vapor de agua con ese viento y entonces nos cae mucha lluvia. Por eso cada vez que tú pasas por Villa Altagracia está lloviendo, por la cumbre está lloviendo y cada vez que tú vas a Samaná por la carretera de los 6 dice está lloviendo, porque ahí viene el flujo de viento salicio que está muy cargado de vapor de agua y ese vapor de agua se va juntando micropartículas con micropartículas de agua hasta que hacen una gotita grande y la fuerza gravitacional hace el trabajo de atraerlas hasta que caiga en forma de lluvia. Ahora, ese polvo, si bien es cierto que ayuda en términos de la agricultura, porque la sílice, al igual que la alúmina, al igual que el calcio, al igual que el sodio, al igual que el magnesio, al igual que el fósforo, al igual que el potasio, son elementos esenciales en los suelos.
pero tiene el inconveniente que si la gente no se cuida, entonces esas micropartículas PM2.5, que son las de 2.5 millonésimas de metro, pueden entrar por tu sistema respiratorio si tú no tienes una mascarilla diseñada para filtrar micropartículas PM2.5, entonces se acumulan en tus alveolos y te pueden crear en el mediano plazo problemas respiratorios. Quiere decir que tiene sus bondades, pero tiene sus perjuicios. Si bien es cierto que ayuda a fertilizar porque transporta polen de esporas, y ese polen de esporas ayuda a fertilizar el suelo, pero también a veces transporta bacterias. Y entonces hay que cuidarse porque tiene las dos caras de la moneda. En el pasado geológico, cuando no estaba el ser humano presente, contribuyó a mejorar los suelos de la selva amazónica, de la parte norte de Sudamérica, de Centroamérica y de las islas del Caribe y parte del Golfo de México y de la costa este de Estados Unidos, porque el polvo del Sahara está viajando desde hace cientos de millones de años desde África hacia acá, porque recuerda que en el pasado geológico el océano Atlántico no existía. África estaba pegada de Sudamérica y Norteamérica estaba pegada de Europa, pero fue hace unos 500 millones de años que se separaron, se fue abriendo ese mar, pero siguió manteniendo el flujo de vientos y eso hace que permanentemente el viento viaja más lejos, pero se mantiene viajando. Quiere decir que desde el pasado geológico hasta el presente ha estado ese fenómeno. Por eso tú ves que las tortugas de la costa este de Brasil viajan a desovar cada año a la costa oeste de África, porque ese era el lugar donde ellas vivían. Y que estaba cerca anteriormente. Anteriormente estaba cerca. Osiris, así era, viene la parte ahora. Estaba cerca. Sí, tengo que hacer contacto con nuestros auspiciadores solamente un pequeño instante, porque ahora viene la parte en la que si ustedes creían que como les ha hablado Osiris de esto, en buen dominicano es un duro, ahora cuando hablemos de los efectos geológicos de esta situación, es cuando verdaderamente entonces van a ver de qué estamos hablando. Osiris, nosotros vamos a robarte unos segunditos, vamos a hacer contacto con nuestros auspiciadores y estaremos de regreso en tan solo instantes. Ustedes no se muevan de ahí. Ok, cómo no.